es el estudio de las bacterias. En este caso, como es estudio clínico, lo vamos a ver relacionándolo especialmente con el ser humano, aunque las bacterias también son muy importantes a nivel ambiental. ¿Por qué podrían ser importantes las bacterias a nivel ambiental? Por la aplicación de nitrógeno que tienen en la raíz de las plantas. Ya, bioremediación, principalmente, ellas son descomponedoras, tienen la capacidad de devolver a la tierra todos los componentes útiles, especialmente para las plantas, entre ellos el nitrógeno. ¿Ya? Son unicelulares, tienen formas variables, que seguramente las vieron el día de los laboratorios, ¿cierto? Pueden ser esféricas, alargadas, espiraladas. El reino Monera, ¿cierto? O también conocido como nueva protista. Y la célula es la famosa célula procarionte. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos la célula procarionte de una célula eucarionte? Principalmente por la presencia de los organelos. Ya, la membrana nuclear, ¿cierto? La presencia de membrana nuclear y los organelos, principalmente las mitocondrias que no presenta la bacteria. Ella realiza su respiración celular en la membrana. Bueno, acá tenemos, son fotos muy bonitas de bacterias, la verdad es que no se ven tan así. Ya, acá tenemos cocáceas, ¿cierto? Esféricas. El color violeta, ¿a qué correspondía? ¿A qué gram? Positivo. ¿Ya? Cuando es violeta es positivo, cuando es fucsia o rosado es gram negativo. Y aquí tenemos, esta es una muestra de sangre. Hay hay polimorfos nucleares, hay monocitos, ¿cierto? Y hay bacilos gram positivos. ¿Ya? Esto podría ser una sepsis. Esto no es normal. No es normal que veamos bacterias en la sangre. Ahí tenemos la clasificación según la forma. Cocáceas. Aquí la bacteria más representativa es el Staphylococcus aureus. Y también tenemos acá los streptococos. Los bacilos, que son bacterias alargadas. Acá tenemos, por ejemplo, Escherichia coli. Tenemos también a Pseudomonas. Los vibriones, que son bacilos curvos. Acá tenemos, por ejemplo, al vibrio cólera, una bacteria que produce un cuadro entérico grave. Espiralados o espirilos. Acá tenemos, por ejemplo, al Helicobacter pylori. Es espirilo, ¿cierto? El Helicobacter pylori que produce úlceras. Y tenemos una bacteria que es mucho más curva, conocida como espiroqueta, y acá tenemos al Treponema pallidum, que produce la sífilis. Treponema pallidum. Ya, como habíamos dicho, no presenta envoltura nuclear. Algunas tienen 2 capas o 2 membranas biológicas. Por eso dice doble bicapa lipídica. Algunas bacterias también tienen cápsula protectora. Algunas presentan flagelos y eso las hace ser móviles. Y el hecho de que la bacteria sea móvil, fácilmente ella puede cambiar de sitio o avanzar rápidamente, arrancar rápidamente de los macrófagos. Las bacterias clínicas, las que vamos a estudiar nosotros en la asignatura, tienen ciertas características bioquímicas, como por ejemplo que fermentan carbohidratos, que degradan aminoácidos. Algunas, por ejemplo, tienen la capacidad de destruir hematíes también. Eso es lo que se conoce como hemólisis, así que imagínense esa bacteria a nivel sanguíneo.
liberan hemoglobina, ¿ya? Lo que comentábamos ayer del Kernicterus. ¿Y qué más puede pasar? Supongamos un paciente adulto que entra un estreptococo, este Streptococcus pyogenes entra a la circulación y él tiene la capacidad de destruir los hematíes. Además de tener hiperbilirubinemia, este paciente, ¿qué más podría sufrir? ¿O qué más podría presentar? Anemia, ¿cierto? ¿Y qué más? Si hay anemia, ¿qué problema va a tener ese paciente? ¿Cuál es la función del glóbulo rojo? Ya, entonces si tiene anemia, ¿qué va a pasar? Una hipoxia, ¿ya? No va a oxigenar los tejidos. Aquí lo que más interesa es la oxigenación del encéfalo, de las neuronas. Y como ya habíamos comentado en las primeras clases, son los organismos más abundantes a nivel del planeta. Esta estructura hace que reaccionen distinto a las tinciones. Por ejemplo, las bacterias que tienen doble bicapa lipídica, que tienen dos membranas biológicas, son las que se tiñen gram negativo. ¿Ya? Y las que tienen una sola membrana, pero una gran pared celular, son las que se tiñen gram positivo. Y esto es bastante importante, chiquillos, porque esas estructuras permiten la reacción de la bacteria frente a los antibióticos. ¿Ya? De a poquito lo vamos a ir agregando y vamos a ir hablando al respecto de eso. Y esto, por ejemplo, el hecho de que algunas bacterias presenten cápsula, la hace muy patógena. ¿Por qué? Porque la cápsula protege a la bacteria de la fagocitosis. Y además, la cápsula tiene una naturaleza mucílago, o sea, es como una glucoproteína muy pegajosa y hace que la bacteria se adhiera a ciertos epitelios, ¿ya? Por ejemplo, a nivel respiratorio, y eso, al ella adherirse a los epitelios, difícilmente puede salir, por ejemplo, en la expectoración o en la tos. Es una glicoproteína. Ahora, hay algunas bacterias que tienen la capacidad de transmitirse esta característica de cápsula. Eso es lo otro que ellas tienen, que es espectacular, porque ellas se traspasan información importante para ellas, para su subsistencia. Se la pueden traspasar entre especies, o sea, intraespecies, por ejemplo, entre dos Escherichia coli, y también pueden traspasárselo a otras especies. Por ejemplo, entre una Escherichia coli y una Pseudomonas, y le pasan esa información patógena. ¿Ya? Y ahora no solamente Escherichia coli tiene cápsula, sino que también la Pseudomonas. Como ya habíamos dicho, son ubicuas, ¿cierto? Las encontramos en una gran cantidad de hábitats. Suelo, aguas calientes, ácidos, desechos radioactivos, profundidades del mar y en la corteza terrestre. Hay algunas pseudomonas que se utilizan para los derrames de petróleo, ¿ya? Esto significa que la pseudomona tiene la capacidad de obtener el carbono de los hidrocarburos, por ejemplo. ¿Ya? Tienen características que la verdad a veces nos dejan maravillados. Bioremediador. Ella obtiene el carbono de los hidrocarburos, el petróleo, por ejemplo. Hay una pseudomona que tiene esa capacidad. Obviamente vamos a encontrar pseudomonas también en el hospital, produciendo neumonía, infección de heridas, pero hay otras cepas de pseudomonas que tienen esta capacidad. Ahora con el profe Daniel encontramos unas bacterias en el altiplano que son capaces de degradar el arsénico. Yo creo que será porque el arsénico estará presente en tierras volcánicas, creo yo. ¿Ya? Y ellas tienen esa capacidad. Algunas lo utilizan para su metabolismo y otras viven
y resisten la presencia del arsénico. Ellas pueden crecer en rangos de temperatura. Tenemos, por ejemplo, aquellas bacterias que crecen a bajas temperaturas, que son conocidas como las psicrófilas. Se escribe PS, psicrófilas. PS, psicrófilas. 4 grados. Temperatura de refrigeración. Ahí tenemos una bacteria que la vamos a ver, la vamos a estudiar un poquito, que es la listeria. La listeria. Incluso hubo un brote, yo creo que ustedes están muy chiquitos todavía, pero entre el año 2000 y 2010, si no mal no recuerdo, hubo un brote de listeria, especialmente en productos lácteos y productos de embutidos. ¿Por qué? Porque todos estos productos lácteos y los embutidos se fabrican en cadenas de frío. En un gran pabellón, ¿cierto? Que seguramente el pabellón está a 4 grados y todos los trabajadores están muy abrigados mientras trabajan con estos productos. Y hubo un lote de jamón, si no mal no recuerdo, que tenía listeria, que salió al mercado con la listeria. Y el problema es que la listeria, especialmente en las mujeres embarazadas, produce aborto. Ya incluso se indicó por las noticias que por favor las mujeres en edad fértil o embarazadas no consumieran tal producto de tal marca de jamón. La listeria produce cuadros entéricos. En el caso de la mujer embarazada, como tiene baja defensa, fácilmente puede pasar al torrente sanguíneo. Cuando entra al torrente sanguíneo difícilmente se puede transmitir, pero si está en el indigestivo es más fácil transmitirlo a través de la deposición y la falta de aseo, lavado de manos, por ejemplo. Nosotros vamos a trabajar, y las bacterias que más nos interesan son las bacterias mesófilas, que son las que crecen entre 25 y 37 grados Celsius. Que son aquellas que producen patologías al ser humano. Las mesófilas. 25 y 37. Esa es la temperatura a la que tenemos las estufas. Hoy día estuvimos revisando las placas. ¿Dónde las van a ver? Dígame. Las psicrófilas. ¿Y por qué después sí nivel del cuerpo sí la temperatura? Porque ellas tienen, no solamente crecen a 4 grados, sino que su rango de temperatura parte de 4 hasta los 37. ¿Ya? Yo creo que a 4 grados quizás ellas bajan su metabolismo, pero no mueren. Otras temperaturas tenemos, por ejemplo, las termófilas, que crecen más o menos entre 50 y 60 grados Celsius, que esas no son patógenas para nosotros. Y después tenemos las hipertermófilas, que crecen a más de 80 grados. Ahí esas las tenemos, por ejemplo, en las aguas termales. Bacterias sulfurosas también se le llaman, que degradan el sulfuro. Ya hay ese olor a huevo que tienen a veces las termas, ¿cierto? Hay una bacteria. Pero no son bacterias patógenas, no nos generan ningún tipo de problema. Con respecto a la nutrición, las bacterias que a nosotros nos interesan son las organotrofas, las que se alimentan de material orgánico. Organotrofas. Y en el caso de la respiración, tenemos varios tipos de respiración en las bacterias. Por ejemplo, tenemos las aerobias estrictas, que son aquellas que solo viven en presencia de oxígeno, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis que nombramos ayer. Tenemos también las anaerobias estrictas, las cuales mueren en presencia de oxígeno. Ellas tienen que crecer en ausencia.
¿Dónde se puede encontrar eso en la ausencia de oxígeno? Las anaerobias, por ejemplo, están en las capas profundas de la Tierra. Ahí tenemos, por ejemplo, el Clostridium tetani, el que produce el tétano. Clostridium tetani. Y también nosotros, en nuestro cuerpo, también tenemos bacterias anaerobias. Tenemos, por ejemplo, bacterias anaerobias en los folículos pilosos. Tenemos bacterias anaerobias en el intestino también, en el intestino grueso. El olor de la deposición, la verdad es que lo entrega el anaerobio estricto. Pero si son anaerobias, ¿por qué estás y en cuánto punto de oxigenación? Pero el lumen intestinal, ¿también hay oxigenación? No. Pero es que, a ver, recuerda que el intercambio gaseoso es a nivel celular. Es membrana con membrana. Las células del intestino, que son las células del epitelio intestinal, reciben el oxígeno cuando un vaso sanguíneo está al lado de ellas y el oxígeno, la molécula de oxígeno atraviesa las membranas, ¿cierto? Pasa siempre difusión. Y de vuelta pasa el CO2, ¿cierto? Pero el lumen intestinal está anaerobio. A mí me pasó que tenía la muela en la rama de la mandíbula que eso produciera que la encía se me inflamara. Entonces el dentista me explicó que se metían bacterias anaerobias entre el diente y la encía, y ahí se reproducía la inflamación. Yo con una jeringa le digo aire y ya no se muere. Después me tengo que quitar la muela por eso. Sí, a nivel de la boca tenemos una gran cantidad de anaerobios. Especialmente, como dices tú, en esta zona entre la encía y el diente, o si no, entre las caras mesiales. Las caras mesiales son las que están entre diente y diente, entre muela y muela. Ahí está lleno de anaerobios, ¿ya? Y también son aquellas bacterias que producen la litosis. Entonces, por eso hay que usar el hilo dental, la seda dental, no es solamente el cepillado, sino que sacar la comida que queda entre los dientes, porque eso es como un caldo de cultivo para los anaerobios. Y son, como te pasó a ti, son los que generan las periodontitis, que es la inflamación de la encía alrededor del diente, son las que generan las pulpitis a nivel de los dientes también. Ese es un estreptococo, si no me equivoco, el Streptococcus mutans, y también está la Porphyromonas gingivalis, que es la que produce la famosa gingivitis, esta inflamación de las encías que produce también mal aliento. Es microbiota normal, pero se les da el ambiente propicio para que se reproduzcan más, como por ejemplo que quede comida entre los dientes, que utilicemos ciertos alimentos un poco alcalinos, o sea, más ácidos, porque la saliva es alcalina, por ejemplo las bebidas gaseosas, bueno, el azúcar obviamente, que es como alimentar a las bacterias de la boca, ¿cierto? Tenemos también otro tipo de bacterias que son están las microaerófilas. Esas bacterias para poder crecer necesitan oxígeno, pero también necesitan un porcentaje de CO2. Microaerófilas. Las microaerófilas. Y por último tenemos también las bacterias aerotolerantes. Esas bacterias, las aerotolerantes, son aerobias, pero en anaerobiosis ellas solamente bajan su metabolismo. Imprescindibles para el reciclaje de moléculas orgánicas, como habíamos dicho, son bioremediadores. 90% de bacterias existentes aún no han sido descritas, que son las que se encuentran en el ambiente. En el ambiente, en la tierra, en el agua. Así están sus placas. No, mentira.
Bueno, hay algunas que crecieron más que otras, ¿cierto? Porque dependiendo de la superficie, o también si alguien se sembró de piel, por ejemplo, las pieles grasas, por lo general, tienen más bacterias que las pieles secas, ¿ya? O las zonas más húmedas de la piel también permiten el crecimiento de más bacterias, ¿ya? Hay algunas que no tienen nada, yo no sé de qué habrán sembrado, pero algunas sí tenían harto, otras así como más menos, ¿ya? No se asusten, ¿eh? Bueno, ahí tenemos colonias, esas son las colonias. Tuvieron que definir colonias, ¿cierto?, en el laboratorio. Esa es una colonia de una bacteria. Esa es una forma de sembrar o de cultivar. Nosotros sembramos para cultivar, ¿ya? Y así crecen las bacterias. Esa colonia tiene 10 millones de bacterias, esa. Estas de acá igual. Cada una de esas es una colonia distinta. Si se dan cuenta, son de distintos tamaños. Ustedes también tienen así sus placas con colonias de distintos. Este es un hongo. Ese de ahí es un hongo. Esto lo más probable es que sea ambiental. Ya, esa es una colonia, esa es otra, esa es otra. Ya, esa es otra. O sea, son distintas bacterias y hongos. Las más grandes son de hongos. Cuando usted le llega una muestra de un médico, la relación ahí o el fundamental. Mira, va a depender, nosotros tenemos muchos medios de cultivo, dependiendo de la bacteria que yo creo que va a crecer. Por ejemplo, la muestra que van a tomar, o que van a disertar ustedes el día lunes, martes, ¿cierto? La sembramos en un agar especial porque el estreptococo, por ejemplo, se muere muy rápido. Entonces tenemos que sembrarlo en un medio muy enriquecido, con hartos nutrientes. Ahí ya nos conseguimos, así que si alcanzamos se van a sembrar las faringes. Ojalá que haya un portador de estreptococo para poder verlo, pues si no que... Ahí nos vamos a sembrar nariz también, a ver si hay algún portador de estafilococo. Después, por ejemplo, las muestras de deposición las sembramos en otro medio especial para que crezca el patógeno, la salmonela, la chilena. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la muestra, nosotros sembramos en X medio de cultivo. ¿Y alguna tierra que la muestra crezca más rápido? No, ninguna. ¿Todo aparece al mismo tiempo? Todas tenemos que dejarlas entre 18 y 24 horas incubando. Sí, ese es el problema de la microbiología, que es un poquito lenta. Pero no podemos hacer otra cosa. ¿Cuántas bacterias creen ustedes que puede tener un organismo vivo? Incluso se ha mencionado que tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo. Tenemos más bacterias que células de mi cuerpo, entre células de la piel, cardíacas, neuronas, etc. A ver, repasemos en qué zonas anatómicas teníamos bacterias. Pero nómbrenlo. ¿Ya? Faringe, ¿cierto? La parte respiratoria. No, pues de aquí para... ¿En tu pulmón? Claro, en tu pulmón es claro, de aquí para arriba hay bacterias a nivel respiratorio, ¿ya? Tienen mucosas. Las mucosas, ¿cierto? Digestivo, uretra. Pero el externo, ¿ya? Genital externo. ¿Ya? Vulva, vagina e glande prepucio. Uretra, en el caso femenino y masculino. Bueno, la función, ya sabemos que es la función especialmente es protectora, compite con la microbiota transitoria. Miren, ayer tomé una muestra de oído, un joven que tiene una secreción, pero es una secreción leve, pero él tiene una molestia en el oído. Y ha ido a médico y nunca le hicieron un cultivo. No me puedo alejar. Nunca le habían hecho un cultivo, sino que, y siempre le daban ¿cómo se llaman estos? No, oticum, estas cosas que se echan en la oreja que traen neomicina, bacitracina, y corticoide y lidocaína, que son antibióticos. Incluso le daban a tomar amoxicilina, ¿ya?
Entonces ya me pidió que le hiciera la muestra, entonces fue, ¿cierto? Le tomé la muestra con un cotonito, ¿cierto? Le pasé en un portaobjetos para teñirla y la sembré, la cultivé. Y hoy día vengo a mirar, 24 horas después, y había crecido muy poco. Eso significa que no hay un patógeno, porque los patógenos crecen, pero así, casi en toda la placa. Había crecido muy poco y lo miro al GRAF y era una levadura. Tenía una levadura que es un hongo. ¿Qué opinan? No, y además de tomar antibiótico por nada, ¿qué generó el antibiótico? ¿Cuál microbiota normal mató? ¿Ah? No, no me importa lo del intestino en este momento. ¿Ah? La de la oreja. ¿Y a quién dejó solo? Al hongo. Si el hongo no lo voy a poder matar con un antibiótico, tengo que darle un antimicótico, un antifúngico. Entonces, fue a tanto médico, me dijo que había ido a 3 médicos, y los 3 médicos, ninguno le hizo un cultivo, sino que todos les daban el Oticum, ¿cierto? Y un antibiótico para tomar. Entonces, ¿qué hizo? Le sacó todo el estafilococo del pabellón auditivo y del conducto externo del oído y le dejó la cándida sola. La cándida vive ahí. Las levaduras tenemos en todas partes. Pero ahora le molesta la levadura. Está ahí como molestando, le pica, ¿cierto? Tiene un poquito de supuración. Entonces, ¿se dan cuenta que no llega a dar antibiótico? Entonces, ¿qué hizo este antibiótico? Le mató toda la flora bacteriana y le dejó solita la cándida y la cándida empezó a proliferar. Entonces, ahí se perdió el equilibrio de la microbiota normal. ¿Y qué podría hacer ese paciente? ¿Qué podríamos hacer? Yo no soy médico, yo le voy a decir, oye, ¿sabes que tiene una cándida? Y listo, eso va a ser mi pega. Yo no le puedo decir nada más. ¿Cómo? Por ahí yo creo que sería mejor. Volver al equilibrio de su microbiota normal. Porque es lo que tiene, no se le llama no es una infección propiamente tal, sino que es, cuando hablamos de desequilibrios bacterianos, se habla de bacteriosis, se llama. ¿Ya? Desequilibrio de microbiota normal. Entonces, eso es lo que él tiene en su oído, un desequilibrio. Entonces, hay que recuperar ese equilibrio. Si yo le doy antimicótico, lo voy a dejar completamente expuesto. ¿Sería primero recuperar el equilibrio y después de eso? Quizás ver qué sucede. Cuando recupere el equilibrio, porque ahí tiene que aparecer nuevamente la bacteria, y al aparecer la bacteria, automáticamente el hongo va a empezar a bajar. Y cuando ya esté en equilibrio, recién ver qué está pasando. Claro, ellas compiten. Entonces una sube y la otra también. Y después las dos bajan. ¿Ya? Después una sube, la otra también, y así están. ¿Ya? Pero si una baja mucho, en este caso por el antibiótico, ¿qué pasa con la otra? Sube, 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 sube y se vuelve oportunista y genera un cuadro clínico. ¿Ya? Tengo una pregunta. Si esa persona fue por concepto porque le molestaba el oído, ¿era porque ya tenía...? Es que yo no sé la anamnesis. Ah, ya. Sí, porque yo decía, sí. ¿Por qué lo reversaríamos la microbiota si fue porque se le desaccionó el... Algo tiene que haberse. Yo creo que el uso de los cotonitos. El uso de los cotonitos, y además quizás pasó por un estado de estrés, quizás se hizo una herida, no sé. Y el paciente, lamentablemente, o no se acuerda, o no se quiere acordar, o te miente. Eso es lo más joven. Porque la verdad es que tú anotas la anamnesis pensando que te está diciendo la verdad, y no. A veces preguntan, ¿y usted tiene una enfermedad de base? No, soy súper sano. Ah, ya. No tiene enfermedad de base. ¿Toma algún medicamento? Sí, tomo metformina, tomo T3, T4, el Tirox, toma... Entonces, ¿cómo uno no entiende? ¿Ya? Suele pasar. Nosotros usamos métodos de agrupación. Ya conocemos uno, y ustedes también lo conocen, que son los gram negativos, los gram positivos, los bacilos y las cocáceas. ¿Ya?
También tenemos otros métodos de agrupación, como por ejemplo las reacciones bioquímicas, que fermenten carbohidratos, que presenten ciertas toxinas, generación de pigmentos, por ejemplo. Miren, esto que tenemos aquí es un antibiograma de una pseudomona. La pseudomona es una bacteria muy patógena que tiene la capacidad de generar pigmento propio, ¿ya? Y genera pigmentos muy bonitos, verdes, tonos verdosos, eso serían lo que se llaman las pioverdinas. Después tenemos los tonos azulados, la piocianina, y tiene una variedad celeste, no han salido calipso, verde agua, esmeralda. Después están las piomelanina, ahí tenemos todos los tonos plomo, ¿ya? Las piorubina, todos los tonos rojizos. Una vez nos salió una pseudomona rosada, pero espectacular. Y una vez nos llegó, me acuerdo, una secreción purulenta, era pus calipso. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué le vamos a hacer las pruebas si ya sabemos que es una pseudomona? Era de un oído. Ya la pseudomona es muy típica, genera un cuadro clínico que se llama el oído del nadador. Estas personas que usan mucho piscina, ¿cierto? Es fácil que pseudomona se desarrolle en el oído, ¿ya? Y era una secreción de oído de color calipso. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros a veces ocupamos medios de cultivo que nos permiten detectar ciertas reacciones bioquímicas, porque estos medios tienen indicadores de pH, ¿ya? Por eso se ven de distinto color las colonias. Hay unas colonias fucsia y hay unas colonias incoloras, ¿ya? Cuando veamos coprocultivo les voy a mostrar estas plaquitas con este tipo de colonias, con este tipo de reacción. Vamos a ver ahora algunas estructuras bacterianas. Aquí sí nos vamos a explayar un poquito porque quiero que hablemos un poco de los antibióticos. Las bacterias tienen elementos conocidos como obligatorios, o sea, todas las bacterias lo presentan. Por ejemplo, son la pared bacteriana, la membrana citoplasmática, que a veces son dos, el citoplasma, los ribosomas, que son los que sintetizan las proteínas, ¿cierto? Y el cromosoma bacteriano, o también conocido como nucleoide. ¿Ya? Recordemos que ellas no tienen membrana nuclear. ¿Por qué me quiero detener aquí un poquito con respecto a los antibióticos? Porque todas estas estructuras obligadas que vemos ahí, o la gran mayoría, son el sitio activo del antibiótico. O sea, el antibiótico va a ir a actuar ahí. Evitar, por ejemplo, síntesis de pared, evitar síntesis proteica, o evitar multiplicación del material genético. Ya, vamos a empezar. Voy a ir lento, porque como no puedo anotar en la pizarra, vamos a ir lentito. Antibióticos. Desde la carta de su cámara no se puede realizar. O por eso no le puedo enviar. Pero no puedo alejarme. Si me dijeron no te alejes del computador porque no se escucha mi voz. Es cierto. Pero Creo que era porque la otra se estaba muy. Sí, y ahora hay 23 personas, hay más de 10 que están en la casa, pero yo la verdad... sí, hay 7 personas. no será. Pero han hablado de la escuela para si tienes ese micrófono. No, ya me dijeron que no hay. Y se van a comprar. No lo sé. Hola, ¿me ven? ¿En la casa? Sí, profe, sí la vemos. Sí, profe. Quiero saber si me escuchan. Hola. Sí, profe, sí se escucha. Voy a tratar de escribir. La cámara también. Tendría que mover el computador. Ahí sí me lo he hecho. ¿Cómo se corre? Así nomás.
se ve. ¿Se ve? Sí. Ya, ahora, aquí, ya. Ya, voy a escribir en la pizarra, chiquillos, ya. Ya, entonces, vamos a comenzar con los antibióticos que tienen como sitio activo la pared bacteriana. Serena, ¿estoy muy arriba? Sí, vamos. Profe, ¿y si deja de compartir pantalla para que se vea? Sí. Ya, ahí está. Ya. Antibióticos que ¿Deja de afectan compartir pantalla? que todo. Son antibióticos que tienen que unirse a una proteína conocida como PBP, que se encuentra entre la pared y un espacio PBP. Entre la pared bacteriana y la membrana celular hay un espacio que se conoce como espacio periplásmico y se encuentra esta proteína PBP. ¿Qué antibióticos se unen a la PBP? Todos los beta-lactámicos. ¿Cuáles son los beta-lactámicos? La familia de las penicilinas, la familia de las cefalosporinas y la familia de los carbapenémicos. Cefalosporinas, penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significaba esto? ¿Qué significaba sal? ¿Ya se te olvidó? Estafilococo. Resistente a la meticilina. ¿Ya? Cuando yo informe eso en cualquier muestra clínica, cuando yo les ponga es un SAR, ustedes no pueden ocupar ninguno de estos antibióticos. Ninguno. ¿Por qué? Porque ese estafilococo tiene un gen que tiene la capacidad de modificar esta PBP. Él la cambia. ¿Para qué? Para que los beta-lactámicos no se unan a ese sitio activo. ¿Conocen alguna penicilina? ¿Ya? ¿Conocen alguna otra penicilina? Ampicilina, amoxicilina, oxacilina, piperacilina y obviamente la penicilina. Estos son algunos, ¿no? No todos. ¿Ya? Díganme. ¿Piperacilina?
Entonces, SARS, por ejemplo, tiene la capacidad de cambiar esto, lo cambia, y al cambiarlo, y al estar en contacto con estos antibióticos, no tiene la capacidad de unirse. Y eso lo hace resistente. Cuando los beta-lactámicos se unen a la PDP, impiden que la bacteria sintetice su pared. Y al no sintetizar su pared celular, ella muere, porque no tiene que la proteja, ¿cierto? La pared tiene función de mantener la presión osmótica, entrada o salida de metabolitos. Entonces, si no tiene pared, la bacteria finalmente muere. Cefalosporinas tenemos, por ejemplo, vamos a hablar por generación. Tenemos cefalosporinas de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta. ¿Por qué creen ustedes que han hecho tantas generaciones de cefalosporinas? Por la resistencia. Con la resistencia. ¿Ya? Primero hicieron una de primera, súper bien, iban todos contentos, felices. Resistencia. Crean las de segunda. Resistencia. Crean las de tercera. Resistencia. Crean las de cuarta. Resistencia. Crean las de tercera. Y creo que ya en Estados Unidos hay de cero. En Chile no ni siquiera han llegado a esto. Pero en Estados Unidos ya hay de sexta generación. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Potencia. Potencia, y si esta, por ejemplo, se utilizó para estafilococo, y estafilococo tiene esta, cambia el PVP, esta usa otro sitio activo. Y ahora si son resistentes a esta, entonces esta ahora usa otro sitio activo. O también lo que hacen cambios es que tienen otro peso molecular, o tienen otra carga iónica, ¿ya? Y los carbapenémicos, que son, estos son poquitos. Está el imipenem, vamos a nombrar dos nombres. El imipenem y el meropenem. Y estos también se han ido fabricando porque apareció la resistencia contra las penicilinas y se generaron las cefalosporinas. Presentaron resistencia hacia la cefalosporina y se crearon los carbapenémicos. ¿Ya? Ahora, incluso, no, está bien. No quiero darle tanta información porque si no... ¿Quedó claro esto? ¿Lo copiaron? ¿Alguien tiene un pañuelito? ¿Cómo se llamaba? Dígame. Ay, ¿Lo tienes aquí, por favor? muchas gracias. ¿Ya? ¿Sacaron foto? ¿Borro? ¿Ya? Ya, membrana. Por lo general, con respecto a la membrana citoplasmática, no es que haya un sitio activo, sino que a nivel de membrana, las bacterias tienen porinas. ¿Ya? Las porinas son proteínas que tienen la capacidad de ser canal, además. ¿Ya? Entonces, este canal que tiene la membrana, canal tonto canal, porque se supone que ese canal permite el ingreso de ciertos metabolitos para que la bacteria se alimente, qué sé yo, pero a la larga también pasan los antibióticos. ¿Qué antibióticos pasan? En bacilos gram negativos, por ejemplo, pseudomonas,
Escherichia coli. Pasa la gran mayoría de antibióticos, como por ejemplo, carbapenémicos. Vamos a agregar otra familia de antibióticos, los aminoglicósidos o glucósidos. Las penicilinas también ingresan. También ingresan por este canal. Estas bacterias, las gram negativas, no tienen un gran peptidoglicán como sucede con las rucáceas, sino que ellas tienen una membrana bicapa lipídica. Acá tienen el peptidoglicán y aquí tienen otra membrana. Y aquí, por ejemplo, aparece una polina que permite hacer un canal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por acá están los carbapenémicos o las penicilinas que van a ir a actuar en la PDP. ¿Qué es lo que hacen Pseudomonas o Escherichia coli en su membrana con esta polina? ¿Qué creen ustedes que hacen para que el antibiótico no entre? La cierra. O más que cerrarla, ella cambia su carga, por ejemplo. Entonces, al cambiar su carga, ahora el antibiótico que antes entraba, porque la polina tenía carga negativa y el antibiótico entraba súper feliz, ahora tiene carga positiva, entonces cuando el antibiótico quiere entrar, repele. ¿Ya? ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, Pseudomonas y Escherichia coli. ¿Con qué antibióticos? Con esos que tenemos acá. Penicilina ya las conocemos, carbapenémicos igual, aminoglicósidos tenemos, por ejemplo, la gentamicina, la amikacina. Aminoglucósidos o glicósidos, que es lo mismo. Se puede encontrar con el mismo nombre. O sea, con distinto nombre, pero es lo mismo. Aminoglucósidos O glicósidos. ¿Ya? Sí, porque vamos a pasar al otro. Citoplasma no hay nada, vamos a pasar a ribosoma. ¿Ya? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Ribosoma. Sitio activo de dos grupos de antibióticos. Lincosamidas y los macrolidos. El sitio activo está en las subunidades. No viene al caso que se aprendan las subunidades del ribosoma, 50S y 30S no viene al caso. Sino que las lincosamidas y los macrólidos, que son antibióticos que afectan principalmente a neoplasias gram positivo, como por ejemplo Staphylococcus,
afectan principalmente al ribosomo. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos un SAR, en donde no podemos usar ningún beta-lactámico, podrían utilizar uno de estos dos antibióticos. ¿Ya? En el caso de las lincosamidas tenemos un solo antibiótico que es la clindamicina. Y aquí tenemos la eritromicina, la acitromicina, la claritromicina. Entonces, ahí tenemos un caso útil, o sea, si tenemos un SAR, como habíamos dicho, en donde no podemos usar ningún beta-lactámico, ustedes utilizan la clinda o alguno de estos, ¿ya? Eritromicina, acitromicina, claritromicina. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen con este muerte así? ¿Qué creen que pasa? Yo creo que en algún punto igual se van a hacer. ¿Qué hace ahora SAR? Cambia su subunidad ribosomal. Ahora, aquí se genera algo súper... o sea, hay resistencia cruzada. ¿Qué significa eso? Supongamos que tienen un paciente que está hospitalizado, ¿cierto? Y ya saben que usaron penicilina, no funcionó, ni ningún beta-lactámico, ¿ya? Y nosotros les tomamos SAR. Entonces ustedes ahora empiezan a usar... empieza a usar eritromicina, ¿cierto? Que va a ir a afectar la síntesis proteica, porque va a ir a actuar sobre la subunidad ribosomal, entonces va a impedir la síntesis de proteína. El paciente se va a su casa, feliz, se sanó, se curó, ¿cierto? Y varios años después vuelve. Muchas veces SAR queda ahí colonizando al paciente, no sé, en el riñón, tuvo alguna infección urinaria. Ustedes quieren usar esto. Y también hay resistencia, siendo que la bacteria nunca estuvo en contacto con él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se genera una resistencia cruzada. Con esto. Eso es muy común. Entonces ahora, además de ser resistente a todos los beta-lactámicos, también es resistente a las lincosamidas y también es resistente a los macrólidos. ¿Ya? Y ahí se nos van agotando las opciones de tratamiento. El mismo sitio activo. Pero eso no lo hacían hace 10 años. Hace 15 años no pasaba eso. Esto es relativamente nuevo. Y el problema es que nosotros como tecnólogos no lo sabíamos. ¿Por qué? Por acá teníamos Este es un antibiograma. Esto que tenemos aquí. Nosotros cuando hacemos el antibiograma, sembramos de esta forma la bacteria, como se llama siembra en tapiz, queda como una pastita, como una mantequilla.
La colocamos en la placa y luego colocamos estos discos. Estos discos son papel filtro impregnado en un antibiótico. Si se dan cuenta, alrededor del antibiótico se genera esto. Esto se conoce como el halo de inhibición. Súper bueno, porque me está diciendo que el antibiótico que tiene este disco inhibió el crecimiento de la bacteria. Entonces, este es sensible. Y este se puede usar en el tratamiento. Pero este, por ejemplo, este sensidisco o que la bacteria creció alrededor del sensidisco, significa que el antibiótico no sirve para absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, cuando nos llegaba a usar al laboratorio, nosotros colocábamos sensidiscos, por ejemplo, de clindamicina, de eritromicina, acitromicina, claritromicina, algunas penicilinas, amoxicilina, etc. E informábamos. Y la clinda, por ejemplo, la clindamicina daba un gran halo sensible. Y la eritro, que estaba por aquí, otro gran halo de inhibición. Entonces informábamos sensibles. Y ustedes iban a ocupar la clindamicina como tratamiento y no había caso. La bacteria no se murió. Entonces, ¿qué tuvimos que empezar a hacer? Colocar a la clindamicina al lado de la eritro, en el antibiograma. Y ahí, acá, cuando ellas están juntitas así, como en estos dos sensidiscos, se produce acá un fenómeno. A ver si lo podemos ver en el laboratorio. Es un fenómeno que nos permite determinar si hay resistencia cruzada. Pero si los colocábamos separados, ambos eran sensibles y nosotros lo informábamos sensible los dos. Entonces de ahí nos dimos cuenta, no, hay que colocarlos juntos para que generen este fenómeno para poder interpretarlo y decirle al médico, ¿sabes qué? No uses clindamicina porque hay resistencia cruzada. Pero lamentablemente eso, ¿cómo lo descubrimos? Solamente eran errores fortuitos. O sea, en algún momento se nos ocurrió de la nada colocar los dos sensidiscos juntos y nos dimos cuenta que aparecía un fenómeno que no aparecía cuando ellas estaban separadas. Solamente aparecía cuando ellas estaban juntas. ¿Ya? Y ahí tuvimos que empezar a informar la famosa resistencia cruzada entre la eritro y la clindamicina. O si no, ustedes iban a seguir dando clinda y el paciente nunca se iba a mejorar. ¿Ya? ¿Copiaron? Y ¿dónde está? ADN, material genético. Acá tenemos a las quinolonas. ¿Ya? Este grupo de antibióticos es de amplio espectro. Acá tenemos, por ejemplo, el ciprofloxacino. Ciprofloxacino. Tenemos el norfloxacino. Eso es lo bueno de estos. Norfloxacino, enrofloxacino, levofloxacino. Hay varios, pero todos terminan en floxacino. Así que las quinolonas va a ser fácil que los puedan identificar. ¿Ya? ¿Pero qué creen? Lo que pasa es que estos antibióticos van a ir a actuar sobre una girasa y una polimerasa, que son las enzimas que se utilizan para la replicación y el ordenamiento del material genético. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Cambia su girasa y cambia su polimerasa. ¿Para qué? Para que las quinolonas no puedan destruirlas. ¿Ya? Porque si las quinolonas destruyen la girasa o la polimerasa, la bacteria no puede seguir multiplicándose. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Las cambia. ¿Ya? En el caso de las quinolonas, ella tiene también las bacterias, en este caso las mismas, vamos a seguir repitiendo. Pseudomonas,
coli. Ellas tienen otros mecanismos que se llaman las bombas de flujo. Entra la quinolona por la porina y al llegar al citoplasma, la bacteria agarra el antibiótico y lo tira para afuera del mundo, antes de que llegue el material genético. Ahora, el gran problema es cuando la bacteria presenta todos los métodos de resistencia, todos los que nombramos. Ahí es cuando la bacteria se vuelve multiresistente. ¿Y ahí qué creen que hay que hacer? Empezar, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Evitar que se siga la producción. ¿Cómo? Con bacterias estáticas. Pero sí es lo mismo que el bactericida al final, porque el bacteriostático lo único que hace es detener el metabolismo y a algún momento se va a morir. Ahora, el bacteriostático también tiene los mismos sitios activos. Que un antibiótico sea bacteriostático o bactericida es solamente por la concentración de antibiótico que se usa. Nosotros utilizamos, y ustedes también, ocupamos estas dos concentraciones, concentración inhibitoria mínima y concentración concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida mínima. Pero a la larga, la penicilina tiene una concentración inhibitoria mínima. La penicilina tiene una concentración bactericida mínima, pero va a seguir siendo la PPP su sitio activo. La única diferencia es que acá inhibe, detiene el metabolismo y la bacteria llega y se muere. De hecho, la mata al tiro. Esa es la única diferencia. Ya, y si esa concentración no la mata, porque la bacteria ya se adecuó a esa concentración, se hizo resistente a esa concentración o a esa cantidad de antibióticos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiarla, aumentarla. Yo aumento la sida. Esta no se usa mucho porque es muy tóxica. ¿Quiénes hacemos eso? Que nosotros, los tecnólogos, ustedes me piden. Necesito que le hagan una SIM nueva a tal antibiótico, para tal bacteria. Ya, pues hagamos. ¿Ya? Se cambia la SIM. Ahora, cambiamos la SIM, le dan la nueva SIM a este paciente, sigue resistente. ¿Qué hacemos ahora? No, lo vaya a matar. Ahí vaya a matar al paciente. Recuerden que todos los fármacos se usan en dosis no tóxicas. Entonces sigues aumentando ese antibiótico, en algún momento vas a matar, voy a matar a la bacteria, pero que mataste al paciente. ¿No se puede inyectar algo relacionado con anticuerpos, así que es antibiótico? Bueno, ahí ustedes tendrán que ver qué es lo que pueden usar. En el caso de los antibióticos, acá, por ejemplo, también se podrían usar mezclas de antibióticos. Usar un antibiótico, por ejemplo, que ataque la PPP y otro antibiótico que ataque el ribosoma. O sea, usar una penicilina junto con una aminoglicosida. O una penicilina, perdón, con un macrolidón. ¿Ya? Eso también sería una opción. Usar mezclas de antibióticos. Pero aún así, obviamente, igual es que lo tengo. Pero aumentaste la SIM. Y si aún así, Bueno, no sé, yo podría. No sé qué podría hacer. No, pero no ha habido caso. A mí me pasó que era una abuelita que tenía como 88, 90 años, estaba en la UCI por una infección urinaria. Y ya habíamos hecho todo lo posible, había ocupado todos los antibióticos posibles que podía darle a esa pseudomonas, porque era una pseudomonas, aumentamos la SIM y no había caso. Resistente. Y la enfermera me dijo, no, déjalo así nomás.
No sigamos, porque la señora estaba de por sí, llevaba 110 por sí. Ella tenía más de 2,5 millones en pura cama. Y lo más probable es que si la señora salía de alta, a las 2 semanas iba a volver. Así que la enfermera me dijo muy poco. Así que yo lo dejé. No era mi culpa. Yo ya había hecho mi pega. Por eso no me gusta trabajar con los pacientes. Por eso estoy en mi cama. Es complicado. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo? Simplemente el paciente está pasando. Iba a morirse, pues, obvio, si después esa pseudomona iba a pasar a la sangre. Si ya estaba en la UCI, la señora. ¿A qué hacer? Y no se puede trabajar con bacteriófagos. La familia ya debía 2,5 millones en pura cama. Tenía que pagar el ventilador mecánico, los honorarios del médico, los honorarios de la enfermera, los honorarios de la TENS. Todas las vías que le habían colocado. ¿Cuánto va a salir un bacteriófago? 89, casi 90 años. ¿Cuál es la proyección de vida del ser humano? Yo creo que está a los 70 y algo, ¿no? O sea, la señora ya había pasado el promedio de vida. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Ahí está la bioética. ¿Cuándo tienen bioética? ¿Quedó claro? ¿Lo anotaron? Ya, estamos listos, entonces voy a apagar la cámara. Elementos facultativos. Hay algunas bacterias que presentan o no presentan estos otros elementos. ¿Ya? Tenemos la cápsula, que es una estructura que está por fuera de las membranas y de la pared celular. Tiene una función protectora, como ya habíamos mencionado, impide la fagocitosis, permite la adherencia a ciertos epitelios también. Otro elemento facultativo son los flagelos. Ahí tenemos la disposición de los flagelos. Hacen que la bacteria se mueva rápidamente de un sitio a otro, haciéndola obviamente más patógena. Tenemos este otro elemento, fimbrias o pili. Las fimbrias y los pili tienen dos funciones. Una es la de adhesión y la otra es el traspaso de material genético no cromosómico, como por ejemplo un plásmido. Un plásmido es una estructura, es material genético, pero que no está unido al cromosoma de la bacteria. Y el plásmido tiene información que es muy útil para la bacteria porque puede ser información que la hace patógena, como por ejemplo un gen de resistencia contra un antibiótico, que la bacteria genere una cápsula, que la bacteria tenga la capacidad de degradar hematíes. Y lo que ellas tienen, lo especial que tiene el plásmido, es que este plásmido se replica dentro del citoplasma y lo puede transmitir a otra bacteria a través del PIB. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, estamos viendo a dos bacterias, si se dan cuenta son diferentes, porque esta tiene flagelos por todo alrededor y esta no tiene. Y este es un pili, también conocido como pili sexual. Entonces, lo más probable es que esta bacteria de aquí le va a traspasar una copia de plásmido a esta otra bacteria. Son de distintas especies. Eso es lo más impresionante. Que puede ser una pseudomona una y la otra una Escherichia coli y se van a traspasar información. ¿Qué información? Como les dije, resistencia a los antibióticos, formación de cápsula, toxinas, etc. ¿Es por alguna razón específica o simplemente llega y Es fortuito, completamente al azar.
Esto se conoce como conjugación. Esto que está sucediendo aquí, entre dos bacterias de distinta especie, donde se transmiten un plásmido, se conoce como conjugación. Hay bacterias que tienen esta capacidad también, la formación de esporas, acá lo tenemos. Por lo general, los bacilos son los que producen esporas. Ahí tenemos una espora. Esta característica la presentan mucho las bacterias que viven a nivel de la tierra, bacterias ambientales, como por ejemplo el Clostridium. ¿Han escuchado el tétano, no? ¿Qué es lo que es el tétano? ¿Y por qué los metales oxidados? Porque el oxígeno está con el hierro. Está unido con el hierro. Está molecular. Entonces no está como aeróbico. Ahora, no es solamente en metales. Clostridium tetani también se puede encontrar en la tierra. ¿Ya? Porque está esporulando. O sea, la espora puede resistir cualquier tipo de ambiente que no esté propicio para que la bacteria prolifere. Esporas pueden durar años. Más de 100 años se han encontrado casos. Está el Clostridium botulinum, también lo han escuchado, que producen botulismo. ¿No han escuchado que está prohibido, por ejemplo, darle miel a los bebés? ¿O no? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, cuando ustedes son pediatras, tienen que decirle a la mamá que no le dé miel a su hijo, a no ser que tenga más de 6 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la miel, como está hecha por las abejitas, ¿cierto? Y el Clostridium botulinum se encuentra en la tierra y en las plantas. Existe la posibilidad de que las abejitas, cuando lleven el polen, también lleven esporas de la bacteria. El Clostridium botulinum, o el botulismo, es una patología que ingresa, o sea, es una bacteria que ingresa por el sistema digestivo, pero llega al nervioso, llega al sistema nervioso, produciendo una parálisis flácida. Es el famoso Botox, ¿ya? El Botox también se conoce como toxina botulínica, y es la toxina producida por el Clostridium botulinum. ¿Ya? ¿Ustedes se han dado cuenta qué es lo que hace la toxina botulínica cuando la aplican de forma estética? No, por el contrario. Ustedes saben que nosotros, ¿cuántos músculos tenemos en la cara? Es que no es que se ponga rígido, sino que se pone flácido. Es como que se relaja el músculo. Pero se nota mucho. Es que es demasiado. O sea, porque yo hice curso de plasma y también de Botox. Entonces, por ejemplo, nosotros le colocábamos a las pacientes y a los pacientes en el músculo que está alrededor del occipito. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? El orbicular ocular, ¿cierto? Que te permite mantener los párpados tensos para que tú puedas ver. Entonces ya las patitas de gallo, ¿cierto? Entonces inyectábamos la toxina aquí en el orbicular y de repente el orbicular empieza a subir. ¿Por qué? Porque se relaja. Entonces la paciente queda como con cara de velocidad. Pero o sea, es que lo terrible era porque la toxina dura entre 3 a 6 meses. Y a veces los pacientes querían colocarse antes. Ay, por favor, vuelve a colocarme antes de que se pase el efecto. Entonces ya los ojitos así, casi chinitos. Ahora, el problema de la toxina cuando se usa para fines estéticos, si el músculo no se está contrayendo normalmente, porque nosotros lo contraemos en todo momento, cuando hablamos, cuando gesticulamos, cuando tenemos alguna emoción, ¿cierto? Apretamos el ceño, subimos las cejas, cerramos los ojos, nos reímos, qué sé yo. ¿Qué pasa si no ocupamos el músculo? Se atrofia. Entonces a la gente no lo entiende.
que en algún momento el músculo va a desaparecer. ¿Ya? Y ya han reportado casos ya era piel y hueso. ¿Por qué? Porque ya el músculo no reacciona, ¿cierto? Y el mismo cuerpo lo empieza a absorber. ¿Ya? Así que no hay que abusar de eso tampoco. Sí tiene fines terapéuticos. Se utiliza, por ejemplo, para personas con parálisis facial, para que no se vea tan asimétrica la cara, ¿cierto? Porque la parálisis hace que una parte de la cara como que se caiga. Entonces se usa la toxina botulínica para ver la carita más simétrica. Pero cuando abusan de la parte estética, no sé. Bueno. Y por último tenemos este otro elemento facultativo que es también es material genético, el transposón. La diferencia con el plásmido es que el transposón se une al cromosoma bacteriano. ¿Ya? Y también lleva y trae información que a la bacteria puede servirle o no. Entre el transposón y el plásmido, la diferencia es que el plásmido es extracromosómico. Se replica solo, ¿cierto? Y se traspasa solo a otras bacterias. En cambio, el transposón es material genético que se adhiere al material genético de la bacteria. Y también lleva y trae información que a veces es útil para la bacteria, pero a veces no. No, ¿qué pasó? Quería preguntar, profesora, ¿por qué a los niños no se les daba bien, pero a los otros no les pasaba nada con esa bacteria? Porque el niño, ¿por qué se le prohíbe al niño? Porque el niño no tiene su sistema inmunológico competente aún. Por eso se prohíbe darle a los más pequeñitos. Ahí tenemos la pared celular. Como habíamos mencionado, pone de manifiesto la tinción de Gram. Y la función también la mencionamos, que era protección principalmente. ¿Ya? Las bacterias que tienen una gran pared celular, que es lo que se conoce como péptidoglicán, o péptidoglucano también, se van a teñir de este color, ¿ya? Violeta. Y las que tienen un péptidoglicán más delgadito, y además tiene 2 membranas biológicas, se van a teñir de este color. Ahí tenemos, por ejemplo, las envolturas de un gram positivo. Acá tenemos el gran péptidoglicán. El péptidoglicán tiene algunos antígenos de superficie, que no me interesa que se los aprendan, ya que pueden ser ácidos, o lipopolisacáridos, etc. Y acá tenemos la membrana citoplasmática. Este es el espacio periplásmico. Entonces aquí están las PBP, en el estafilococo, por ejemplo. ¿Ya? Recordemos que el estafilococo es una cocácea gram positivo, entonces tiene un gran peptidoglicán y una membrana. Entonces aquí está la PBP, donde se debería unir las penicilinas a las cefalosporinas. La membrana citoplasmática es como cualquier membrana biológica, conformada por fosfolípidos y proteínas también. Y la diferencia con las membranas de la eucarionte es que no contiene colesterol. Y la otra función importante, que en el caso de las células eucariontes la hace la mitocondria o el cloroplasto, en este caso es la membrana citoplasmática la que permite la respiración celular. ¿Ya? Bueno, ahí están las funciones, una barrera osmótica, selectiva activa, ya tiene transporte activo, transporte pasivo, igual que cualquier membrana biológica. Y ahí tenemos las de las gram negativas. ¿Ya? Acá está la membrana externa, aquí está el peptidoglicán, que es muy delgadito, y aquí tenemos la membrana interna. ¿Ya? Membranas biológicas, la membrana externa también tiene estructuras en la superficie. Este sí es importante que se lo sepan, bueno, no sé si tanto. Lo que pasa es que el lipopolisacárido de algunas membranas, el lipopolisacárido de algunas bacterias gram negativos son toxinas. Entonces la bacteria libera el lipopolisacárido
Por ejemplo, en el intestino, libera el lipopolisacárido y esa toxina va a ir a hacer su trabajo en otro sitio más alejado. Pueden aplicarle antibiótico al paciente, eliminan la bacteria, pero si queda el lipopolisacárido queda dando vuelta, la persona o el paciente va a seguir con los síntomas. Bueno, y la membrana recibe el ataque de ciertos desinfectantes, ya detergentes y, bueno, los antibióticos que habíamos nombrado. Ahí tenemos ambas membranas, perdón, ambas envolturas. Las gram positivas, acá tenemos el peptidoglicán, la membrana, y acá tenemos las gram negativas, ¿ya? Membrana externa, peptidoglicán y membrana interna. Ahí tenemos la cápsula. Como habíamos dicho, lipopolisacárida, ¿cierto? Envoltura. Es un factor de virulencia importante. Como habíamos dicho, impide la fagocitosis y facilita que la bacteria se mantenga en los epitelios. Aquí vamos a agregar otra bacteria importante que es la Klebsiella. Así que anoten. Klebsiella, con velana, Klebsiella. La Klebsiella es muerte de los pacientes positivos. Nos llegaban muestras COVID de pacientes con ventilación, además de tener COVID, tenían esta Klebsiella que era multiresistente. Resistente a todo, absolutamente todo. Yo no sé cómo lo hacían los médicos, pero se quedaban. Resistente a las penicilinas, cefaloporinas, carbamida, la glucosa, la anticolona, a todo. ¿Ah? En los hospitales. En el nosocomio, en lo mismo, en el personal, lo tienen en las manos, para las puertas, en la familia, todo. Y esa Klebsiella multiresistente llegó de Italia. La trajo un chileno, Santiago. Tiene que ser como el 2005, incluso salió en el diario, se fue bien pillado. Llega Klebsiella neumonía multiresistente a Chile. Y llegó a la no sé cómo. Ya chicos, me cansé. Estamos en la hora. Último el miércoles. Chiquillos, les mandé la guía, o sea, es un cuadro, es un caso clínico cortito, se lo mandé al Canvas. Hay algunas preguntas. Si quieren las desarrollan el fin de semana, si quieren las desarrollamos el mismo día del laboratorio. ¿Ya? Pero por último lean. ¿Ya? Para que vean más o menos de qué se trata. Recording stop.